entonces esa ruta prácticamente se daña. ¿Bien? Entonces, esto va a generar la necesidad de buscar por parte de, sobre todo de España, de Italia, unas nuevas rutas para evitar los intermediarios y para que las especies, digamos, pudieran seguir siendo utilizadas por ellos. En el caso de Lisboa, ellos siguen con la ruta que está en torno al continente africano, pero España, que recibe la propuesta de Cristóbal Colón de no tomar la ruta que estaba tomando en este caso Portugal, sino más bien una ruta que le diera la vuelta supuestamente a este tramo y pudiese llegar de nuevo acá a esta parte del continente, ¿sí? Esa era la idea y la propuesta que tenía Cristóbal Colón, y era una propuesta que él había forjado a partir de la lectura de otros autores que comentaban la posibilidad de poder explorar esta nueva forma de acceder a la parte oriental del continente. Él inicialmente busca ayuda con los portugueses, con los reyes portugueses, pero los reyes portugueses desisten de la propuesta de Cristóbal Colón, puesto que las exigencias que él proponía para poder hacer esta campaña eran bastante altas en cuanto a que él pedía prácticamente ser elegido como, digamos, casi que un virrey en esas tierras para poder tener un control. Entonces, esta idea fue rechazada y él recurre entonces a España, que era también otro territorio que estaba álgido, estaba en búsqueda de estas nuevas rutas. España acepta, y entonces firman un tratado donde España supuestamente le va a garantizar a Cristóbal Colón todas estas exigencias, y es así cuando él se embarca tratando de buscar, viajando, supuestamente tratando de buscar esta parte oriental del continente. Todos sabemos que él realmente no va a llegar a lo que es India, ni China, ni Japón, sino que él va a llegar a América, ¿sí? Él va a llegar a América, ese primer viaje lo va a realizar en el año de 1492 y va a regresar un año después a España con la noticia de que ha encontrado en lo que él va a denominar como las Indias, porque él creía que había llegado realmente a la otra parte, digamos, oriental de ese continente. Allí cuando llega por primera vez, pues es el primer contacto que va a tener Cristóbal Colón. En este caso, la ruta va a ser la ruta naranja, donde él va a salir de Parlos de Moguer y va a llegar aquí digamos, inicialmente va a tocar aquí una isla que él va a llamar como la Española, que es lo que hoy sería Santo Domingo, y va a regresar nuevamente a lo que va a ser España. Ese va a ser su primer viaje. Entonces, él va a tener ese primer contacto y él va a llegar allí, a esa región, va a compartir con los indígenas, va a dejar unas estructuras allí hechas en la Española, y se va a regresar con algunas riquezas y también con algunos indígenas. Esto hace entonces que este no sea el primer viaje que él va a realizar, sino que va a realizar otros 3 viajes. El segundo en 1493, va a durar 3 años y regresa en 1496. Posteriormente va a hacer un tercer viaje que va a ser en 1498, va a durar 2 años aquí y se regresa en 1500, y el cuarto viaje, que es el último que va a realizar, lo hace 2 años después, en 1502, para quedarse 2 años y regresar nuevamente en 1504. Durante esos viajes, según los historiadores, hubo más gente que vino de Europa aquí a América que indígenas que se trasladaron de América a Europa, ¿sí? Y eso trajo consigo, pues, muchas consecuencias, y también esa dinámica se veía porque también este territorio era visto por los españoles como la posibilidad de poder encontrar, digamos, una riqueza. Así como en algún tiempo se hablaba del sueño americano, o sea, el hecho de llegar a Estados Unidos y poder transformar su vida a partir de ganar más dinero,
Más o menos esa era como la dinámica de ese momento. Para los españoles era una gran aventura poder llegar aquí a América y poder enriquecerse con todas esas historias que habían sobre los tesoros que tenían nuestro continente. Esto hizo entonces que un mayor número de españoles empezara a llegar aquí a nuestro continente, y no solamente vinieron ellos, sino que también vinieron con ellos animales como caballos, los perros y algunos, el cerdo y algunos otros animales que van a traer consigo no solamente el enriquecer la fauna de nuestro continente, sino que también van a traer enfermedades bajo las cuales nuestros indígenas no estaban preparados. Nuestros indígenas tenían sus propias enfermedades que eran propias de nuestro continente, y de cierta manera ellos ya sabían manejarlas, ellos ya sabían qué hierbas podían servir, qué procedimientos y qué tratamientos podían ellos llevar a cabo para poder, digamos, solventar o poder ir más allá de las enfermedades. Sin embargo, cuando ellos empiezan a padecer esas enfermedades, muchos, la gran mayoría, van a morir porque su sistema inmunológico no estaba preparado para combatir con esas enfermedades que históricamente ya venían trabajando los europeos. Hay algunas explicaciones al respecto de por qué no había esa inmunidad, y entonces algunos autores investigadores, para explicar esa falta de inmunidad, se van hacia el pasado y empiezan a, más o menos hacia el momento en que hay un desplazamiento de una población que se encontraba en Europa y que va a llegar aquí a América, ¿sí? Entonces, esa población que va a llegar a América va a encontrar un hábitat tanto de flora como de fauna que era completamente diferente al que existía en Europa, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que el hombre se adecue a esas condiciones ambientales y que su organismo también se empiece a adecuar a esas condiciones ambientales. Además de ello, si miramos, el continente americano es mucho más grande que el continente europeo. Entonces, las relaciones que se podían tener en Europa espaciales con respecto a los animales eran mucho más estrechas, y también con respecto a las personas eran mucho más estrechas. Entonces, en Europa hizo, por ejemplo, que muchas enfermedades que eran propias de los animales se fueran transformando al punto de que fueron, digamos, asumidas, si se le puede decir de esa manera, por los seres humanos y transmitidas de humano a humano, ¿sí? Aspecto que no sucedió aquí en América, pues porque los animales que existían en Europa no existían necesariamente aquí, y lo otro es que esa cercanía pues no existía acá. Los españoles ya habían vivido la peste bubónica, recordemos lo que esos son los temas que nosotros hemos hablado en las sesiones pasadas. En el año de 1362, ellos habían vivido de 1300, casi todo ese siglo, ellos habían vivido una serie de ciclos de peste bubónica, y eso de cierta manera había hecho que mucha población muriera, pero también había hecho que la que lograra sobrevivir generara como una especie de resistencia a la enfermedad, de tal manera que cada vez que aparecía, menos gente moría, ¿sí? Entonces se van haciendo resistentes, pero se van haciendo portadores de esa enfermedad. Y esas enfermedades, la gripa también, todas esas enfermedades, la gripa que cuando hablamos de los griegos, algunos dicen que fue una especie, algunos dicen que fue una especie de influenza, esas gripas también van llegando aquí con los españoles, ¿sí? Entonces, son enfermedades que empiezan a diezmar la población indígena. Antiguamente los historiadores creían que gracias al arcabuz y a las estrategias militares que tenían los españoles, habían logrado ellos ganar la conquista, habían logrado conquistar estos territorios. Pero a partir de investigaciones que se han hecho, de observar los restos arqueológicos de estas poblaciones, se han dado cuenta que mucha población durante este periodo murió, de tal manera que los españoles no tuvieron que hacer mucho esfuerzo para la conquista. Un ejemplo de ellos es, lo dicen con
con algunos conquistadores, con el conquistador que llega a México, y él no tiene necesidad de combatir con los indígenas, porque cuando él llega había una epidemia de viruela que había acabado con casi toda la población, de tal manera que no había gente con quien luchar. Entonces eso permite que él se posesione de manera contundente en México. Y así sucesivamente la población fue diezmada, ¿no? Entonces, no sé, aquí hay un mapa, este es un mapa que se construye en el año de 1540, es un mapa que nos muestra la manera como como que se creía que era esas tierras a las cuales habían llegado, ¿sí? Esa era como la visión, la noción que se tenía de lo que nosotros hoy llamamos América, ¿bien? Bueno, entonces aquí se sabe también que las enfermedades fueron catastróficas por los estudios de tipo arqueológico, pero también porque fueron plasmadas en pinturas por parte de los indígenas. Entonces aquí podemos ver algunas pinturas donde muestran algunas enfermedades que han puesto los investigadores a tratar de especular o tratar de establecer cuáles habrían podido ser las enfermedades. Hay algunos que dicen que posiblemente algunas pueden representar la viruela, otros dicen que posiblemente puedan representar la peste bubónica, porque como lo decía en el video, el documental que ustedes miraron, en algunas imágenes simulan como si las personas estuviesen soltando sangre por ojos, boca y oídos, que eran más o menos como los síntomas que los españoles conocían que se gestaban cuando se tenía la peste bubónica. ¿Bien? No sé si alguien más quiera agregar algo al respecto. Hasta aquí. ¿Ninguno más? Bueno, dentro de los animales que trajeron los españoles están pues el ganado bovino, el ovino, el caprino y el ganado caballar, ¿sí? De hecho, cuando hay algunas historias que cuentan que los españoles se sorprendieron porque creían que cuando veían a los españoles en los caballos creían que era una sola persona, o sea, que caballo y español eran uno solo, entonces se asustaban al ver que cómo alguien podía ser mitad animal y mitad caballo, ¿no? Porque no conocían los caballos. Bueno, a las enfermedades entonces que trajeron los españoles fueron varias. Y como repito, fueron enfermedades que ellos ya de cierta manera habían generado, sabían cómo tratarlas y habían generado una cierta inmunidad: la viruela, el sarampión, la influencia, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la tos convulsiva, ¿sí? Son algunas de las enfermedades que van a traer ellos. La viruela, por ejemplo, era una enfermedad que había mutado, que era propia de las vacas y que había mutado y que había tomado como huésped al ser humano y que se podía, digamos, contaminar. Fue una de las enfermedades que más contrajeron nuestros indígenas debido a las costumbres que tenían ellos. En el documental nos cuentan, y también en lo que nos hablaba la profesora Yolima, algo que hizo que la viruela se expandiera era que los indígenas tenían por costumbre bañarse en grupos. Entonces esto hacía, cuando ellos veían que sus pieles estaban llenas de esos puntos, se empezaban a bañar en grupo y esto hacía que la viruela se esparciera. Bueno, y sobre todo porque algunas de esas enfermedades, la mayoría, el periodo de incubación era de 10 a 14 días. Y al no haber como una sintomatología,
hacía que la gente se relacionara con las demás personas y las contagiara, ¿sí? Las podía, por ejemplo, la viruela se esparcía por la respiración a partir de las ropas y, digamos, frazadas que estuviesen contaminadas. Eh, los síntomas eran, digamos, los síntomas que tenían, eran nuestros indígenas, pues era las fiebres, dolores fuertes en el cuerpo y en últimas la salida de esos puntos era, digamos, los síntomas eran bastante agudos al punto de que muchos de nuestros indígenas murieron de estas enfermedades. El sarampión también era una enfermedad infecciosa. También los síntomas duraban de 10 a 14 días. También los síntomas también eran más o menos parecidos. Fiebre, bueno, tos seca, una especie de resfrío, dolor de garganta, los ojos inflamados, como pues más o menos como una especie de conjuntivitis, manchas rojas en el cuerpo, un salpullido, ¿sí? Este era como también, esto ocasionó, de pronto hoy en día existen las vacunas, de pronto hoy en día nos puede dar viruela, varicela y es algo muy, digamos, que tiene unos cuidados especiales, pero que nuestro organismo sale adelante. En este caso, como repito, nuestros indígenas no tenían la inmunidad, no tenían la manera biológica de poder luchar y entonces estas enfermedades que para los españoles podían ser insignificantes o que no tenían, digamos, una trascendencia trágica para nuestros indígenas, sí lo era. Otra enfermedad, el distemper de los distemper, que era una enfermedad que también inició con los perros y que esta era una enfermedad que posteriormente se transforma y es inoculada a los seres humanos. Digamos, es como una especie de infección que sale en la piel y que se convierte como en hongos y que era una infección que pues tenían las mascotas, pero que se pasaba también a los seres humanos, ¿sí? Bueno, esas son como la peste porcina también era otra enfermedad que viene específicamente de los cerdos y que entonces es transmitida a los seres humanos y después posteriormente se transmitía de ser humano a ser humano. Entonces estas eran como las enfermedades que digamos contagiosas que trajeron los españoles, pero también nuestros indígenas tenían unas enfermedades que eran endémicas, es decir, que eran propias de América y que cuando los españoles llegan aquí y regresan a Europa, las van también a diseminar en ese continente. Una de ellas pues es la Chagas, se denomina así. Esa es causada por un parásito, que es el parásito lo va a transmitir o lo va a llevar un insecto infectado que chupa la sangre y entonces si ese insecto tiene esa bacteria, entonces lo va a inocular en los seres humanos y va a transmitir una serie de síntomas que se relacionan con la fiebre, fatiga, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pérdida del apetito, diarrea, vómito, salpullido y los párpados inflamados. Esa era como la característica esencial que podía determinar cuando una persona tenía esta enfermedad, ¿sí? La enfermedad de Carrión se denomina así, que esta sí es una enfermedad infecciosa que básicamente es endémica de América del Sur y que más que todo se desarrolló en Perú, Ecuador y Colombia. Esto es transmitida, es una bacteria que se transmite al ser humano, también por la picadura de un mosquito. Él chupa la sangre y a partir de chupar la sangre inocula esta enfermedad. Aquí
Bueno, esa es otra enfermedad, esa es una enfermedad, la enfermedad de Carrión, y esa enfermedad, lo que lo sobresaliente de esta enfermedad es que las personas cuando ya la tienen muy avanzada le van a salir como una especie de, digamos, de verrugas en su cuerpo. Bien, la enfermedad de triquinosis, que es una enfermedad parasitaria que se contrae por el consumo de carne mal cocida, ¿sí? Se forman, digamos, una especie de larvas o gusanos inmaduros, que son como, bueno, esos son los parásitos que se van transformando en gusanos y larvas que se van a encontrar en la carne de los animales, como los cerdos, el oso, la morsa, el zorro, la vaca, el caballo y el león. Entonces, cuando estos animales tenían este tipo de, digamos, de larvas o de enfermedad, o de más bien, perdón, parásito, entonces al ser consumida por el ser humano, entonces automáticamente quedaba infectada. Bien, esta enfermedad iba a afectar los tejidos musculares, pues obviamente entraba por el torrente sanguíneo, los gusanos que se formaban, porque se formaban gusanos, ellos iban pues a invadir los músculos, llegaban hasta el corazón, el diafragma, los pulmones, o sea, era una enfermedad, el cerebro, y era una enfermedad que pues, como ustedes lo podrán imaginar, era muy peligrosa al punto de causar la muerte. Y otra enfermedad que está en discusión, que no, pues, hay algunos que dicen que fueron los españoles los que la trajeron, pero hay otros que dicen que fueron los indígenas que contagian a los españoles, en la sífilis, ¿sí? Que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y que es una enfermedad que, aunque presenta algunos síntomas tempranos, esos síntomas no son dolorosos, no son, digamos, trascendentales, sino que se van a manifestar de manera ya, digamos, peligrosa con los años, al punto de dañar el cerebro y partes importantes del cuerpo, ¿sí? Entonces, estas son como las enfermedades, ¿no? O un intercambio, digamos, de enfermedades frente a las cuales ni los españoles estaban preparados para las enfermedades que los indígenas les contagiaron, ni tampoco los indígenas estaban preparados para las enfermedades que trajeron los españoles. Bien. ¿Preguntas? Profe, buenas tardes, yo quería de pronto Señor. Profe, una pregunta. Señora. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Podríamos decir que las enfermedades procedentes de Europa causaron más muertos que las armas? Claro que sí, o sea, según los reportes de las investigaciones que se han hecho últimamente, los españoles ganaron fue porque ya las enfermedades les ayudaron a mermar la cantidad de población. Había lugares donde ellos llegaban y ya la población estaba casi que acabándose, entonces no había con quién luchar, o la población estaba enferma y pues no hacían resistencia porque no podían. hay que tener en cuenta que de pronto también en ese momento pues se propagó mucho porque pues, los españoles llegaron a cometer pues digamos que algunos actos atroces con las indígenas en cuanto a las violaciones que se daban en ese tiempo y también se las empezaron a coger como esclavos, entonces pues eso también influyó mucho para que de pronto se propagara mucho más rápido digamos la enfermedad y pues que pudieran ganar digamos como la conquista a lo que fue toda esta parte de América. Sí, sí, señor. Ajá. No sé, Luis Carlos, si quiere entrar a hablar algo de la iglesia o algo referente a este tema. Marta, usted acaba de hacer un resumen maravilloso
y sería de pronto repetir lo que tú has hecho, ¿no? Parece a mí que en términos muy generales está dado todo, ¿no? Pues ahí lo único que habría que precisar pues, serían detalles que, como para matizar un poco lo que has dicho, pero pues no son tan importantes porque pues tú has escogido la estructura fundamental de lo sucedido en ese momento, en ese encuentro entre España y, y los indígenas de América, ¿no? Y los españoles. A mí me parece que no es tanto un descubrimiento inicialmente, pues hay que decir eso, sino, porque ya América ya le habían descubierto, y le habían descubierto los aborígenes que fueron los primeros que llegaron al continente americano hace aproximadamente unos 40.000 años antes de Cristo, ¿no? ¿Cierto? Y lo que tú decías, ¿no? No provienen de una sola parte. Primero que todo, no es autóctono como sucede, por ejemplo, con el origen del hombre en la Tierra, ¿cierto? Que se ubica hasta ahora en África. No, vamos a ver qué dirán más adelante los hallazgos que se vayan realizando, que permiten modificar un poco los conocimientos y los saberes en este campo, ¿no? Sabemos que su origen es múltiple, ¿no? Es decir, no solamente vinieron de una sola región, como Asia, sino de varias regiones, como es el caso, por ejemplo, de Oceanía, de la Melanesia, la Polinesia, aún mismo de Australia, ¿no? ¿Cierto? Y eso se puede corroborar en la práctica visitando las actuales tribus indígenas. Allí encontramos cosas muy similares a las que de aquí, de los indígenas nuestros, con respecto a los aborígenes de esas regiones que acabo yo de mencionar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues, también vale la pena destacar que estas culturas aquí en la Tierra, en el continente americano, fueron desarrollando, se fueron desarrollando, se fueron constituyendo, se fueron creando, ¿no? A partir de la interacción con el medio, de la interacción entre sí, con otros pueblos, ¿cierto? Y por eso cuando llegan los españoles encuentran una diversidad de culturas. No todas están en el mismo nivel de desarrollo, sino unas son mucho más avanzadas que otras, como es el caso, por ejemplo, de los incas, el caso de los mayas, el caso, por ejemplo, de los aztecas, ¿no? ¿Cierto? Que cuando llegan los españoles encuentran semejante cultura, ¿no? Que quedaron impresionados por esa cantidad de construcciones, de templos, de edificios públicos, que a veces no había que envidiar con las ciudades europeas. Muchos españoles se asombran y dicen que, por ejemplo, el caso de Tenochtitlán, pues es una cosa majestuosa, pues, en comparación con las ciudades europeas que existían en este momento, ¿no? Entonces, esa parte me parece a mí que es importante destacar, ¿no? Pues, otra cosa es que no todo aquí en América era color de rosa, ¿no? Desde el momento en que se establecen las clases sociales con la propiedad privada, ¿cierto? Comienzan también al interior de estos pueblos las injusticias, la explotación de un pueblo sobre otro, como podemos verlo en el caso de los incas, de los mayas, ¿cierto? De los aztecas, perdón, donde pues existen esas grandes diferencias y muchos de estos pueblos fueron sometidos en condiciones de esclavos. Tal vez de ahí se pueda justificar la majestuosidad de esas obras y ese legado arquitectónico, civil que dejaron estos pueblos, ¿no? Entonces esa parte también es importante tenerla en cuenta porque a veces uno, en defensa de lo indígena, pues eh, carta o tapa un poco estas condiciones que también se dieron aquí de explotación, ¿no? Por ese lado. Ya en el otro, ya cuando se habla del encuentro, pues tú ya mismo lo explicabas, ¿no? Es decir, cuáles eran las condiciones de la gente que llegó aquí, en este caso de los españoles, ¿no? Eran personas curtidas en la guerra, porque pues, acuérdense que España fue invadida por los árabes, ¿cierto? Por el Islam, ¿no? Casi llegaron, casi que ocupan toda la península, ¿no? Española. Sin embargo, al norte de España, pues había una serie de reinos y
lo que se buscaba era esos reinos, pues tratar de establecer una unidad, y de ahí que acude, por ejemplo, al matrimonio, como sucedió, por ejemplo, con el caso de Fernando e Isabel, ¿no? De Isabel, que representaba el reino de Castilla, y Fernando el reino de Aragón. Eso pues le da, consolida una nación mucho más fuerte, que hace que sea protagonista, ¿no? Y comience una de las tareas fundamentales de ellos era expulsar a los moros. Eso le da, y eso no fue de un día para otro, eso le da a los españoles una experiencia grandísima en el combate, en la guerra, ¿no? Y los curte, ¿no? O sea que muchos de los que llegaron a América eran guerreros españoles. Ya Marta hablaba de las armas que llegaron aquí a América, el caso del arcabuz, ¿cierto? Que el uso de la pólvora aquí en América se desconocía totalmente, ¿no? ¿Cierto? Esa parte también vale la pena destacarla, ese tipo de experiencia, ¿no? Que tenían. Y lo otro era que además de las enfermedades que dice Marta, eso es cierto, que acabó casi con toda la población indígena, hay que tener en cuenta que una estrategia que utilizaron los españoles para someter a estas grandes culturas incas, mayas, las aztecas, sobre todo incas y aztecas, eran las alianzas que hicieron los españoles con algunos pueblos que habían sido dominados y maltratados por los aztecas y por los incas, ¿no? Entonces, los españoles formaron ejércitos grandísimos, pero con indígenas que habían sido, repito, eh, despojados de sus tierras, de su cultura, ¿no? Por estas grandes naciones. Entonces, ese elemento también hay que sumarlo allí para que, pues porque a veces la gente exalta mucho, ¿no? El heroísmo de los españoles, y que eran solamente 150, y entonces o 180, y entonces esos españoles dominaron el resto, ¿no? Yo creo que vale la pena tener en cuenta, además de las enfermedades, esa otra estrategia, ¿no? ¿Cierto? Eh, Otro hecho importante dentro de ese encuentro, pues son las percepciones, ¿no? Es decir, los europeos venían de una cultura donde la ambición y el afán de lucro eran dominantes, mientras que los nativos poseían la sencillez de quienes por sus tradiciones de vida en la comunidad no estaban contaminados por la codicia. ¿Cierto? Habían esas plazas, los otros pueblos indígenas, no hablo de los incas y aztecas, pues de pronto estaban como en otro cuento. Además, es interesante mirar a ver la organización social y la propiedad de la tierra, que era comunal en algunos ámbitos culturales, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eh, ya Marta hablaba de que cuando hacía ese paralelo entre las divisiones de la historia americana y del mundo, ¿cierto? Acuérdese que Europa está en la Edad Media, ¿cierto? Y pues la Edad Media, creo que ya Marta alguna vez lo explicaba, pues sufre también unos cambios, una serie de transformaciones desde el punto de vista social, económico, político, ¿no? ¿Cierto? En esas transformaciones pues surge una nueva clase que es la burguesía, ¿cierto? Y surge una nueva actividad que ya no va a ser la agricultura como en la Edad Media, sino el comercio, ¿cierto? Esta nueva clase, esta nueva actividad sirve de presión para que, para que España se lance a la aventura, a buscar nuevos mercados, que es lo que le interesa a estos señores, ¿cierto? Para poder entonces intercambiar productos o comprar y vender o revender productos, ¿no? Como se hizo. Para ellos, pues, además esos productos eran productos que se podían, muy valiosos y pequeños, no ocupaban grandes volúmenes de espacios, ¿no? Como era el caso de las telas, que eran muy costosas, el caso, por ejemplo, de las especies, que también eran muy costosas en esa época, ¿no? Entonces, hay una clase social que ambiciona en la riqueza, ¿cierto? Y eso es lo que los motiva a aventurarse a otros lugares, a otras latitudes, ¿no? También, pues no solamente los españoles, sino que también están aquí los portugueses. Ellos fueron los que comenzaron a lanzarse a la aventura en el Océano Atlántico,
y pues lo primero que descubre son estas pequeñas cantidades de islitas que están por ahí cerca de África, entre ellas las Canarias, Madera, y luego pues bordean toda la costa africana, la parte occidental, y voltean el Cabo de la Nueva Esperanza y llegan directamente a la India, ¿cierto? Eso pues producto del interés de la comercialización, ¿no? Que es la motivación. Porque los primeros españoles que llegan acá no llegan a colonizar, ¿no? Ellos llegan a usufructuar, a robar, a engañar, porque pues esa era su intención, ¿no? Inicialmente. Por eso no trajeron mujeres ni pensaban en establecerse de manera definitiva en estas tierras, sino que buscaban qué productos podían conseguir o adquirir para que les permitiera una riqueza fácil. Y por eso pues el oro pues, les cayó como pedrada en ojo tuerto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa parte me parece que es importante tenerla en cuenta, porque hay gente que dice que la Edad Media era una edad oscura, el oscurantismo. Y no, Marta ya enumeraba una cantidad de descubrimientos, de conocimientos, ¿cierto?, que se dieron en la Edad Media y que van a alimentar y a generar un nuevo momento histórico, ¿cierto?, que es el mundo moderno, ¿cierto?, el tema del renacimiento, del humanismo, todo eso. Pero pues eso se ha gestado desde atrás, ¿cierto? Las cosas no aparecen de manera espontánea, sino que se van gestando y se van construyendo, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que esa parte también hay que tener en cuenta dentro de esa reflexión y dentro del análisis que se está haciendo. Desafortunadamente España no aprovecha todo ese dinero que se llevó de acá a partir de la explotación del indígena, porque ese es otro momento de la historia de ese encuentro que hay que tener en cuenta, porque los españoles no tenían mano de obra para explotar las minas y para explotar las tierras que ellos adquirieron cuando vinieron con esas empresas, porque lo que vino aquí primero fueron empresas comerciales, ¿no? ¿Cierto? Interesadas en buscar recursos para poder pagarse y poder tener algún dividendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, desafortunadamente España perdió eso. Todo ese dinero pues pasó por España, pero no se quedó. Ese dinero fue alimentar a las arcas de los ingleses, de los holandeses, de los belgas, de todos esos pueblos europeos que estaban iniciándose en en un nuevo proyecto económico, que es el comercio, ¿no? ¿Cierto? Porque todavía quedaban muchos rezagos del feudalismo, ¿cierto? Sobre todo al interior de España, salvo algunas en la costa, sobre todo en la costa del Mediterráneo, estaban los catalanes, ¿cierto? Tratando como de vincularse al surgimiento del capitalismo, nacimiento del capitalismo, ¿cierto? Y por allá en el norte también, pues habían algunos intentos, pero lo que es en el centro, en Castilla, parece que la cosa no estaba en ese sentido, ¿no? Habían pocas empresas y los reyes no estimularon la creación de empresas para generar productos y poder intercambiar con América. Los productos los compraban a los ingleses o a los holandeses, ¿cierto? Y luego se los revendían a los americanos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también hay una parte bien delicada. Y ya con respecto a la cosa religiosa, pues casi el comportamiento es igual, ¿no? Es decir, hay vestigios muy grandes, ¿no? De la religiosidad de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los olmecas, de los toltecas, de los mixtecas, ¿no? De todas estas, de los chibchas, de los taironas, ¿no? De los sinúes, todos estos pueblos que estaban acá antes, pues ya cuando llegaron los españoles tenían su cultura religiosa, ¿no? Muchos eran animistas y otros habían logrado pues, un desarrollo mucho más complejo, con unas explicaciones y unas interpretaciones bastante avanzadas, y había una clase sacerdotal que alimentaba eso, se hacían sacrificios, algunos sacrificios que no eran como los mejores, porque eran sacrificios humanos, como era el caso de los aztecas, ¿cierto? Que eso conmocionó mucho a los españoles, ¿no? Sobre todo a la Iglesia Católica, pero pues ya tenían eso y tenían sus sacerdotes, sus tamares, sus curanderos, ¿no? Y pues inicialmente los que comenzaron a enfrentar esas pandemias, pues fueron estos señores, los chamanes y los curanderos, pero se dieron cuenta que eran impotentes frente a la agresividad de las enfermedades, ¿no? ¿Cierto? Como la que tenemos hoy, la pandemia de hoy, ¿no?
a pesar de toda la tecnología que tenemos, no hemos podido todavía inventar una vacuna. Parece que se demora un ratico más y entonces mientras llega, se inventa, pues esta pandemia está haciendo desastres, ¿no? Sobre todo porque es altamente contagiosa. Eso es lo que genera temor y miedo, ¿no? ¿Cierto? Entonces que se disemina rápidamente de un sujeto a otro, de un hombre al otro, ¿cierto? Y es fácil transportarla, ¿no? Entonces, pues ahí está ese reto que tenemos. En esa época, pues imaginen ustedes la ciencia, ¿cómo estaría? Entonces, los dioses no son, ya parece que no escuchan, ¿cierto? Los sacrificios parece que tampoco son dados en vano. Y ahí está la impotencia, ¿no? Que también que ha sido la generalidad en estos grupos que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Donde esa impotencia, pues, esa zozobra que crea, ¿cómo llamaríamos eso? Ese desastre mental, diría yo, que se produce como produciendo aquí en este momento, sobre todo que hay gente que comienza a inventarse cosas que no son válidas y a generar miedos y a generar expectativas falsas, ¿cierto? Que hay que esperar lo que la ciencia nos dice es que nos aislemos, que tratemos de no entrar en contacto, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que hay que aceptar, ¿no? Y no quedarnos por allá con lo que a nosotros nos encanta, quedarnos con esas cosas fantásticas y con esas explicaciones por allá que tienen que ver más con la pseudociencia que con la ciencia como tal, ¿no? Entonces, pues estos señores hacen eso, lo primero a los curanderos y cuando no, inmediatamente entonces acuden a sus dioses, pero los dioses tampoco los van a escuchar porque las muertes siguen haciendo estragos, ¿no? En este sentido. Artita, eso sería así términos muy generales, ¿cierto? Algunas reflexiones por allí que quedan en este periodo de la conquista, una cosa violenta, un encuentro violento, ¿no? De usurpar, de robar, de engañar, ¿cierto? A los indígenas por parte de esta cultura representada en los españoles, ¿no? ¿Listo? Una pregunta, porque yo no Parece, sé si, claro, ya quedan 9, o sea que la pandemia ha hecho desastres en este grupo. parece ser que sí. Alguien trajo el virus. Mm, mm, bueno, algo que tendría yo por decir también es que, bueno, muchos españoles llegan aquí buscando fortuna. Y por un lado, y lo otro también es que en España había una ley que establecía que solamente podían heredar los hijos mayores varones. Entonces, si una persona tenía 8 hijos, el que heredaba era el mayor y los 7 restantes, si eran varones, se quedaban en la calle. Entonces, esos 7 restantes eran denominados en España, según la ley, los secundones, ¿sí? Y eran personas que no tenían un futuro. Ninguna mujer querría casarse con un secundón porque sencillamente no tenía fortuna. Entonces, muchos de los que llegan aquí a América son esos secundones buscando precisamente una fortuna con que poder por lo menos o regresar a España o quedarse aquí, pero por lo menos tener, digamos, una vida que les pudiese gratificar. Para los españoles, el trabajo era prácticamente como una deshonra, ¿no? Por eso muchos de ellos estaban ávidos de conseguir dinero y pues al inicio cuando la intencionalidad de Cristóbal Colón era llegar y comerciar, ¿sí? Es decir, lo que se quería era evitar tener esos intermediarios que eran los que hacían las caravanas que salían, digamos, de Europa y llegaban hasta el otro extremo del continente. Y digamos, ese viaje tan largo y esos intermediarios hacían que los productos fuesen costosos. Entonces lo que se buscaba era precisamente poder comerciar de manera directa para poder permitir tener los productos, las especias de una manera directa, pero a bajos precios. Ese era inicialmente el objetivo.
y para esto existían las empresas como lo dice Luis Carlos. Entonces la empresa de Cristóbal Colón buscaba eso. Pero él se encuentra con otras condiciones y dentro de ellas está el oro. Entonces el tema de las especies prácticamente pasa a un segundo plano y entonces ya aquí comienza el oro a convertirse como digamos, el elemento fundamental para ya poder querer quedarse aquí y querer dominar las tierras, ¿sí? Pero ese no era el objetivo inicial. De hecho, cuando Cristóbal Colón sale de América, él sale con una carta dirigida a uno de los emperadores de Asia, presentándose, diciendo que quería comerciar, que quería hacer pues como extender unos lazos para poder que las especies llegasen de una manera mucho más rápida. Pero esa carta nunca se pudo entregar porque Cristóbal Colón nunca llegó al lugar que se suponía que tenía que llegar, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ese contacto cambia el panorama y las intenciones económicas que se estaban buscando en ese momento. Y de tal manera que entonces el objetivo va dirigido ya es a la explotación del oro, que como lo dijo Luis Carlos, va a ser un oro que de cierta manera no va a ayudar al desarrollo de España, sino que va a ayudar al desarrollo de otros países que son los que se van a beneficiar en último de España. ¿Por qué? Porque España, en vez de invertir en construir una industria, España lo que hizo fue empezar a comprar y a comprar y a comprar, pero no generó o no invirtió en una infraestructura que le permitiera también poder vender. Entonces, España, cuando se le termina el oro, cuando empieza a terminarse el oro, empieza a entrar en una crisis porque su sistema económico se va a concentrar simplemente en la extracción del oro, ¿sí? Y lo demás va al comercio y todo van a ser factores de tipo secundario. Eran tan importantes las especias en esa época que cuentan algunas historias que muchas reinas de Europa llevaban en sus vestidos bolsillos, unos bolsillitos en tela, y en esos bolsillitos de tela guardaban a veces cacao, guardaban a veces azúcar, que eso era un alimento pero exclusivo de la realeza. O sea, el azúcar que ustedes y nosotros hoy en día consumimos todos en un jugo, en un café, en esa época tener este tipo de productos era lo máximo, ¿sí? Poder probar un terroncito de azúcar era, digamos, un deleite que solamente se lo podían dar los grandes reyes. Entonces, para que ustedes más o menos dimensionen la magnitud digamos, de la búsqueda de ese tipo de productos, eran supremamente importantes en esa época. Nosotros hoy en día los tenemos a la mano. Cualquiera va a la alacena y encuentra un comino, y es fácil, uno va a un supermercado y los encuentra a la mano. Pero en esa época tener una canela, tener la sal, tener ese tipo de productos era supremamente costoso, ¿sí? Y muy importante también porque recordemos que las especias permitían la conservación de los alimentos, pero también permitía darle sabor a muchos alimentos. No sé, Luis Carlos, la iglesia, en ese momento, ¿cuál fue la actitud de la iglesia frente a la conquista? Sí, fue muy importante, ¿no? Y el mismo Papa le proporciona a los reyes una serie de prebendas, ¿no? Porque, pues, yo creo que todo era católico y era un facilitador para que la religión se difundiera, ¿no? En estas nuevas tierras. Por eso cada hueste, cada empresa conquistadora y colonizadora, pues lo primero que ahí era el sacerdote, era un cura. La idea era evangelizar a toda la gente, a estos nuevos miembros a estas nuevas personas que se encontraron, por ejemplo, aquí en América. Entonces, era una obligación, o lo primero que tenían que hacer era eso, ¿no? Tratar de cristianizar, de evangelizar, ¿no? De incluir en la religión católica, pues a estos nuevos seres, a estos nuevos personajes, ¿no? ¿Cierto? Pero ese encuentro no fue un encuentro, pues, pacífico. ¿Cómo así que de la noche a la mañana llega alguien con un libro que diga que es la Biblia? La gente, no, los indígenas no conocían ese cuento
de los textos y de los libros, ¿no? Y comienzan a hablar, y un mensaje bien enredado frente al mensaje que tienen ellos con respecto a sus dioses. Los dioses de ellos eran como muy sencillos, como muy prácticos, ¿no? ¿Cierto? La mayoría estaban como muy asociados a la naturaleza, a la tierra, al aire, al agua, al bosque, ¿no? La montaña, al sol, la luna, etcétera, etcétera. Era una obligatoriedad que cada uno de estos personajes que lideraba una empresa de estas conquistadora, ¿cierto? El compromiso era que tenía que evangelizar a los aborígenes. Y va a haber ¿cómo llamaríamos eso? Un toque violento, porque la iglesia se impone a la fuerza. Ahí no hay ninguna discusión, ninguna disertación, ni diálogo, no, señor, a la fuerza. Y el que no se sometía, entonces, pues las pagaba. Y era castigado, era perseguido, a veces era asesinado, ¿cierto? Como le pasó, por ejemplo, a algunos sacerdotes y algunos chamanes. Pero todo eso fue violento, todo eso fue a la fuerza, ¿no? Donde la iglesia se impone y el Estado apoya ese tipo de iniciativas frente a la religión de estas nuevas culturas, ¿no? Entonces, muchos de estos sacerdotes sus templos fueron totalmente arrasados o sobre ellos se hicieron construcciones, ¿no? De iglesias. Uno, por ejemplo, mira en el Cusco, en un área muy pequeña, casi una manzana, bueno, en 2 o 3 manzanas se encuentra uno como 5 o 6 iglesias, pero era donde habían sitios sagrados de los incas, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, la iglesia, para tratar de borrar cualquier huella, pues logra y monta ahí ese tipo de construcciones, ¿no? Que también son imponentes para hacer desaparecer eso. Y ella misma destruye el legado cultural de este pueblo con algunos códices y algunas estelas hechas en piedra donde habría unos mensajes. Eso también la iglesia acaba con eso, ¿no? No solamente con la arquitectura religiosa, sino también con cualquier intento, cualquier símbolo que, que representara pues a los dioses de esta gente. Sin embargo, no pudo acabar con eso. Uno ve en la actualidad como en los sitios donde predomina la cultura indígena, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia, como es el caso, por ejemplo, del Perú, ¿cierto? De México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Ahí la gente tiene sus creencias del pasado, ¿no? ¿Cierto? Lograron defenderlas, o sea, esconderlas y esos ritos pues se hacían de manera oculta, ¿no? Hasta todavía persisten, gracias a ello, ¿no? En nuestros días, ¿no? ¿Cierto? Bueno, Bien, preguntas, muchachos. Ah, bueno, acá hay alguien en el chat. Yo leía que antes se usaba la sal para pagar los salarios. Sí, al igual, por ejemplo, que en sí, la sal se convirtió en un determinado momento en un elemento importante para pagar salarios. Bueno, iba a decir entre paréntesis también como en algún momento, aunque no sé si venga el caso, también a los maestros les pagaban con aguardiente, ¿no? Bueno, pero sí, la sal fue un elemento supremamente importante en las culturas de este momento. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Profe, yo quería dar un aporte respecto a lo que habló el profesor Luis Carlos con lo de la arquitectura, Sí. y es que nosotros en Cátedra de Cultura Agustiniana, averiguando sobre las malocas, pues eran lugares donde se realizaban los rituales sagrados, todo tipo de ceremonias se realizaban ahí. Entonces, hubo un tiempo cuando se llegaron las misiones evangelizadoras que buscaban cambiar la religión de los indígenas, las malocas entraron en desuso y entonces estas construcciones ya, a lo que decía el profesor, ya no se construían malocas, sino iglesias cada 3 cuadras para incentivar a la religión católica y así cambiar la religión de los indígenas, pues, a la religión que ellos estaban promulgando. correcto. Muy bien.
Bueno, cuando se corre la noticia digamos, de las riquezas que tiene este territorio, otros países empiezan a incursionar aquí en América, ¿sí? Entonces vamos a mirar los portugueses que empiezan a explorar la zona, el continente suramericano. Vamos a mirar las empresas francesas que también van a venir acá, van a venir los ingleses a Norteamérica, pero a diferencia de lo que hicieron los españoles llegan y pues aquí se da el mestizaje de manera violenta, pero se da. En América los ingleses llegan, pero es a acabar con los indígenas, ¿sí? Ellos querían apoderarse de las tierras, pero no querían el mestizaje. Entonces, ellos acaban con un gran número de indígenas. Entonces llegan los portugueses, llegan los franceses, llegan los ingleses y se empieza a dar como una serie de disputas por el territorio, ¿no? Por quién se queda con qué territorio. De tal manera que en un momento determinado el Papa tuvo que entrar a mediar para establecer, por ejemplo, qué tierras quedaban para Portugal y qué tierras quedaban para España, porque se convierte pues en la repartición del botín. Hoy sabemos claramente cuáles fueron las partes que correspondieron a cada uno de ellos, pero se empieza también a generar una especie de, digamos, de permisos para lo que va a ser ya posteriormente la conquista, la colonización. Es decir, no cualquiera podía llegar y decir, yo voy a apoderarme de este pedazo, aunque eso no implicaba que no lo hicieran, pero legalmente se crearon una serie de trámites burocráticos que tenían que hacer los españoles para poder posesionarse de ciertos territorios. Y eso implicaba el hecho de tener que llegar y establecer una infraestructura urbanística que ya estaba determinada y que es precisamente la que hablan ahorita, y es que tenía que construirse como un marco, como un centro, y en ese centro tenía que estar una iglesia y tendrían que estar situadas las casas Señor, Luis Carlos, ¿va a hablar? ¿Quién? ¿Usted va a hablar, Luis Carlos? No. Ah, ok. Y en ese marco, pues estaban ubicadas la iglesia, tenían que estar ubicadas las casas digamos, de las instituciones más importantes de ese poblado. Entonces, se establece como una carta o un procedimiento para las fundaciones digamos, de los territorios que implicaba eso. Por eso cuando ustedes recorren Colombia, cualquier pueblito, cualquiera que sea el más chiquitico que ustedes encuentren, van siempre a encontrar el parque, y en el marco de la plaza está la iglesia o la catedral, la alcaldía, así todo, porque era como un patrón que se debía cumplir en el proceso de las fundaciones de los territorios, ¿sí? Y que eso va a ir enlazado con esa noción religiosa también y del establecimiento del poder de la iglesia para ese momento. Bien. ¿Qué otras cosas más? ¿Qué preguntas tienen los muchachos o aportes? ¿Qué diferencias? Yo les haría una pregunta a ustedes. ¿Qué diferencias se encuentran ustedes en la manera como se van a dar estas enfermedades aquí en América y en la forma como se van a desarrollar en Europa? Pues de pronto por la parte de afrontarla, pues yo creo que de pronto pues en Europa ya habían muchos avances en cuanto a lo que era la medicina. Entonces acá pues de pronto al ser algo nuevo, pues al igual los indígenas, digamos, como de pronto, bueno, de pronto una manera mucho más profunda, nombraba ya anteriormente las violaciones que dieron las indígenas y pues esa forma de propagación fue mucho más superficial. Ya, una parte que no le escuché un poquito. Bueno, tú te refieres al hecho
que ya los españoles las conocían esas enfermedades. Hola. En la cuestión de que de pronto ya habían afrontado otro tipo de, digamos, de enfermedades. No, ok. Bueno, recordemos, bueno, sí, ellos habían afrontado sus propias enfermedades, la viruela, la varicela, los europeos, ¿no? La peste bubónica, y ya recordemos la peste bubónica 1362, que fue, digamos, que se llamó la peste negra porque recuerden que entró por Italia y se va extendiendo por toda Europa, y que mató casi a la mitad de la población de Europa del momento, ¿sí? Y que esa fue la primera oleada, y después de esa primera oleada hubo otras 4. Eso de cierta manera les enseñó a ellos cómo afrontar esas enfermedades, ¿no es cierto? Pero yo diría, a nivel de la medicina, yo diría que en el caso de España no se alejaba tanto de pronto de las creencias americanas, aunque eran diferentes, pero ambas creían en seres superiores, ¿sí? De hecho, vamos a mirar que muchos, los papas van a salir a decirles a las personas que en Europa que es necesario hacer procesiones, que es necesario rezar para que la peste se vaya, porque se pensaba que era ¿qué? Que era un castigo de Dios, enviado por Dios, ¿verdad? También recordemos que en la sesión pasada nosotros hablamos que las explicaciones científicas se quedaban limitadas, porque si bien en esa época existían universidades en las cuales se enseñaba la medicina, la medicina que se enseñaba era muy de tipo filosófico, más no práctico. Entonces habían ciertas deficiencias en la manera, deficiencias en el momento de atacar la enfermedad. De pronto se podía explicar los síntomas y cómo actuaba, pero poderla detener, poder actuar sobre ella, era, digamos, el punto neurálgico que tenían los europeos en estos momentos frente a las enfermedades, ¿ya? En América, pues igual, o sea, yo diría, bueno, igual no, yo diría que peor, porque por lo menos los europeos sabían que se daban esas enfermedades, de cierta manera habrían escuchado y habían sabido que de pronto su abuelo habría sufrido una oleada, o su mamá o sus padres habían sufrido una oleada, pero aquí en América fueron hechos completamente nuevos, novedosos. Y también nuestros indígenas, como lo dijo Luis Carlos, acudieron a los sacrificios humanos con tal de apaciguar la ira de los dioses, acudieron a una serie de rituales que fueron insuficientes, pero también, como lo manifestó el profesor Augusto en el audio que ustedes escucharon en la emisora, muchos también acudieron al suicidio, ¿sí? Desesperados de que de pronto iban a morir, o que estaban siendo atacados por las enfermedades, resolvieron suicidarse, porque no entendían. No había explicación alguna, los chamanes no tenían explicación, las medicinas que ellos habían desarrollado, que yo me atrevería a decir que eran un poco más avanzadas que la medicina que podía tener Europa, eran infructuosas, ¿sí? Porque eran enfermedades que nunca antes ellos habían vivido. Ellos hasta ese momento habían manejado sus enfermedades endémicas y sabían cómo afrontarlas, y las identificaban cuando una persona podía tener esa enfermedad. Pero ellos no conocían la peste bubónica, no conocían la viruela, la varicela, era completamente diferente, y no sabían cuáles eran sus síntomas, o cómo se contagiaba, o en cuántos días se iba, era completamente desconocido. O sea, la incertidumbre era doble, porque era algo que nunca se había vivido digamos, y que no había noción de que alguien pudiera decir, sí pasó, mi abuelo, mi abuela, como sí habría podido pasar en Europa. Entonces, yo diría que acá las circunstancias eran mucho más fuertes, y aparte de eso, el sometimiento, o sea, era un doble sufrimiento, el sufrimiento de la enfermedad, pero también el sufrimiento del sometimiento de la cultura, ¿sí? Entonces, de ahí que el profesor Augusto explica que muchos indígenas
van a recurrir en medio de esa desesperanza a huir, ¿verdad? Posiblemente también otros investigadores dicen que por algunas poblaciones, como por ejemplo las que conocemos nosotros, Tierra Adentro, San Agustín, pudieron haber sido víctimas de esas enfermedades, porque cuando llegan, por ejemplo, los españoles aquí, o llega la gente a lo que hoy nosotros llamamos como San Agustín, ya existían todas esas monumentos, pero no se sabía quién los había hecho, no se tenía indicios de qué cultura ni quiénes los habían hecho. Entonces, posiblemente hay hipótesis que hablan al respecto y se cree que tal vez esas poblaciones fueron víctimas de enfermedades o de hambrunas que terminaron por devastar la población, y entonces tuvieron que abandonarlas, o las poblaciones murieron y con ello murieron todo su legado, que puede dar una explicación de los significados de lo que ellos construyeron, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos como mirar esa parte. Doctor, los Señor, indígenas cómo combatieron la sífilis y, pues, entre comillas, se dio originalmente de ellos. perdona, no te escuché, ¿qué? ¿Qué cómo hicieron los indígenas para combatir la sífilis? O sea, es que me quedó esa duda porque usted nos comentaba, como a la mitad de del cineclub, que se tenía la sospecha de que la sífilis se dio originalmente de ellos y no de los españoles. Sí, no parece ser, o sea, hay unas versiones que dicen que fueron los españoles los que la trajeron acá a América, pero hay otros que dicen que fueron los indígenas los que se la, digamos, transmitieron a los españoles, ¿sí? Bueno, realmente no hay dentro de lo que he leído, dentro de los registros que leí, no existe una explicación que nos cuente cómo los indígenas podían haber tratado este tipo de enfermedades, ¿no? Además que pensemos que la sífilis es una enfermedad pues que es altamente contagiosa a partir de las relaciones sexuales, y que es una enfermedad que al principio pues tiene unos síntomas, pero que no es dolorosa, y que digamos se viene a manifestar de una manera mucho más aguda ya con el paso de los años, que te va a afectar tu cerebro, va a afectar órganos bastante importantes. Entonces, no teniendo una noción clara de quién la trajo o la llevó, pues no existe, digamos, no se ha escrito sobre cómo podrían identificarla, cómo podrían saber qué tratarla, ¿sí? De hecho, lo que sí es claro es que, por ejemplo, en Europa recibió muchísimos nombres en la medida que fue, digamos, transmitiéndose. Asimismo, en muchas regiones recibió diferentes nombres y se trató de diferentes maneras, pero no existe un legado, un escrito que nos pueda decir cómo pudo haber sido con nuestros indígenas. Recordemos que lo que nosotros sabemos de nuestros indígenas es muy poco. ¿Por qué? Porque lo poco que ellos pudieron haber escrito en sus códices lo destruyeron los españoles, porque lo consideraban como libros, digamos, pues libros que iban en contra de la religión católica, y mucho de ese legado fue quemado, fue destruido, fue desaparecido. Entonces, y fueron digamos, el adoctrinamiento lo que buscó fue borrar ese pasado para que se volviera digamos, a inscribir en las memorias de las personas la tradición española. Entonces, tal vez nuestros indígenas pudieron haber tenido muchas cosas, pudieron haber construido culturalmente muchas cosas, pero nosotros hoy en día las desconocemos, desafortunadamente, por esa destrucción que hicieron los españoles, ¿no? Muchos sacerdotes, muchos personajes de la iglesia que venían aquí a las comunidades indígenas a evangelizarlas, lo primero que hacían era destruir todo el legado que tenía esa cultura. Era el primer paso que hacían, quemar y destruir las imágenes, las estatuas que ellos construían, todo ese legado, porque era como
ir en contra de la religión católica. Entonces, lo poco que nosotros sabemos de las costumbres y de la cultura de ellos nos lo cuentan los cronistas, pero nos lo cuentan a su manera, bajo sus intereses y con su mirada, ¿sí? Pero no tenemos escritos como tales de indígenas que nos digan hacíamos esto, nos organizábamos de tal manera, sino que las ideas que nosotros, lo que podemos construir de ellos, es lo que nosotros hoy en día, son los análisis que nosotros construimos a partir de lo que ellos han dejado. Por ejemplo, de la cultura de San Agustín. Todo lo que se dice hoy en día de la cultura de San Agustín no es porque haya existido un legado que ellos nos hayan dejado a nosotros escritos, sino se construye a partir de lo que los arqueólogos de cierta manera tratan de deducir de lo que ellos han construido, ¿sí? ¿Por qué construyeron esas estatuas? ¿Por qué construyeron esas formas de enterramiento? ¿Bien? Pero no es directamente a partir de la voz de ellos mismos, son interpretaciones construidas desde investigaciones que se hacen actualmente. Aspecto diferente, por ejemplo, con el legado de los griegos, de la India, de la China, porque ellos sí pudieron preservar sus escritos. Es que una de las cosas más terribles que se le puede hacer a una cultura es destruir su pasado, ¿sí? Si se destruye su pasado, se destruye la cultura, porque la cultura es en la medida que se reconozca en el pasado. Y si ustedes miran, siempre que una cultura ha querido imponerse sobre otra, lo primero que hace es destruir su pasado, y eso implica destruir sus escritos, sus estatuas, que es lo que, por ejemplo, en este momento se está sucediendo. No sé si ustedes han visto por Facebook que está rodando unas imágenes donde hay algunos manifestantes que están tirando al piso estatuas de españoles que eran esclavistas. Y esa es una manera como de borrar la historia, ¿sí? De decir esto no sirve, hay que quitarlo, ¿bien? Entonces eso ha sido como un aspecto que siempre ha existido a través de la historia, y eso es lo que no nos ha permitido construir realmente nuestra identidad en el pasado. Nosotros tenemos una identidad construida a partir de lo que los españoles quisieron que nosotros recordáramos, pero hay mucho de nuestro pasado que se ha quedado allá oscuro y oculto porque nos lo borraron de tajo. ¿Más preguntas? Profe Nicolás pregunta que si es verdad que Neiva fue una de las últimas ciudades en ser colonizadas debido a que los españoles no podían soportar el clima, el cual les traía también enfermedades. No. De hecho, esta zona tuvo tres oleadas. Bueno, de esta región del Huila, de las últimas ciudades que se fundaron está Pitalito, en el siglo XIX. Hubo fundaciones desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en esta zona, pero que sí, digamos, en esta zona el clima era bastante hostil, pero no fue la última fundación que se hizo aquí. ¿Tenemos preguntas, profe? ¿Sí? ¿No hay más? Ay, carambas, yo pensé que iban a hacer más preguntones hoy. Bueno, no sé si Luis Carlos tenga que decir algo más, entonces, para cerrar. No, mija, listo, múltiplo. En la jugada. Bueno. Y no, ya son las que van a ser las 4. Sí. Sí. Bueno, chicos, a los que estuvieron aquí les agradezco mucho. Lastimosamente, pues es un espacio que se abrió porque ustedes lo pidieron, pero desafortunadamente la asistencia no ha sido muy buena, así de que voy a replantearlo, replantear este espacio, porque pues la idea es que podamos tener una charla, por lo menos si no se han visto el documental y no se han visto el programa, que puedan hacer preguntas, todas las que se les ocurra para poder compartir. Pero desafortunadamente lo que estoy viendo es que cada vez hay menos asistencia a este espacio.
Entonces yo les estaré comentando qué vamos a hacer, porque yo creo que ya para la próxima ahorita empezaron 10 y ya vamos en 8, entonces, y eso que de los 8 hay 3, solamente hay 5 estudiantes en este momento. Entonces un espacio con 5 estudiantes no vale la pena, pienso yo, sostenerlo. De tal manera que entonces vamos a replantearlo y vamos a continuar haciendo actividades que voy a poner por plataforma para que los chicos desarrollen en torno al curso El tiempo y las culturas 1. ¿Listo? Yo les estaré entonces haciendo llegar la información y les estaré diciendo por plataforma cuáles son las actividades que tienen que realizar, y ya no estarían obligados a, digamos, a estar aquí en este espacio, y pues de todas maneras miraremos a ver de qué manera se hace, pero pienso que pues yo entiendo que podemos tener todos inconvenientes de todo tipo, porque todos los hemos tenido. Yo he tenido inconvenientes inimaginables, pero la construcción o la apertura de estos espacios se hizo principalmente para que compartiéramos entre todos. Pero realmente para mí es muy frustrante encontrarme solamente con 5 estudiantes. Eso quiere decir que no hay interés por parte de los 45, por lo menos, porque se supondría que tendría que estar aquí 3 grupos, los 3 semestres aquí en este chat, y solamente tenemos 5 estudiantes que ni siquiera representan el 10% de la... Un minigrupo. ¿Señor? No, un minigrupo. Entonces, yo les haré saber cuáles son las actividades que tienen que desarrollar, y pues lamento mucho que este tipo de espacios se pierdan, porque para mí ha sido muy, muy motivador esto. Yo creo que para Luis Carlos también, porque pues es la oportunidad de poder dialogar y poder retroalimentarnos y poder compartir. Y el esfuerzo que implica preparar y todas esas cosas, porque uno viene aquí a improvisar. Exactamente. Entonces, pues lamento mucho que perdamos este espacio, y entonces nos estamos hablando. Entonces yo el día de mañana les empezaré a decir cómo vamos a trabajar el tema. Bueno, entonces muchas gracias a las 5 personas que estuvieron el día de hoy, y Luis Carlos, muchas gracias, mi hermano. Bueno, nos estamos en la jugada. Bien, Bueno. Chicos, hasta Chao, luego. suerte a todos. Bueno, cuídense. Buenas tardes. Bien. Gracias. Profe. Bueno, bien.